Me tomó ver 2 veces la escena y mirarme un debate completo el entender que se había muerto Jesse. Así estamos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Daro y este es mi canal de YouTube donde hablo de cuestiones que me interesan muchísimo. Una de ellas es la ciencia ficción, así que qué mejor que aprovechar el hecho de que acaba de terminar la segunda temporada de Last of Us para hablar un poquito sobre lo que fue, sobre lo que pasó, sobre lo bueno, lo malo, dónde nos dejó parado esta segunda temporada. Y nada, antes de hablar de eso quiero aclarar, yo no soy jugador del videojuego de Last of Us, yo conocí esta historia a partir de la serie. Si bien tengo bastante conocimiento sobre qué es lo que pasa en el videojuego, no lo jugué. Este video no va a ser un análisis teniendo en cuenta lo que pasa en el videojuego, ni comparando, ni nada por el estilo. Vamos a analizar la serie como contenido único. Así que empecemos. ¿Qué mejor manera de empezar que por el principio? Así que hablemos un poquito de la primera temporada. Pongámonos un poquito en contexto de qué fue lo que pasó y qué hizo buena a la primera temporada. En la primera temporada vemos el viaje de Joel llevando a Ellie de un punto A a un punto B en el que a Ellie la iban a utilizar para encontrar una cura para esta infección que acabó con el mundo, y termina con Joel negándose a que la utilicen a Ellie porque utilizar a Ellie conllevaba que Ellie muera. Entonces a la piba la saca de ese lugar fuera de su voluntad porque la piba está dormida, mata a todos los que estaban ahí y entre ellos mata al doctor que iba a encontrar la cura a partir de Ellie. Ese fue el lugar donde nos dejó parado esta primera temporada de Last of Us, donde vimos un montón de tramas y subtramas muy interesantes, muy densas y muy bien desarrolladas. Uno de los grandes aciertos que tiene esta primera temporada es el hecho de aprovechar muy bien la extensión que tiene, la duración que tiene la misma. En esos 9 capítulos de aproximadamente 1 hora cada uno, aprovecha muy bien el tiempo que tiene en cada capítulo para desarrollar lo que quiere desarrollar, lo que es todo el viaje de cada personaje, cómo eso enriquece la experiencia de estar viendo esta historia y realmente lo humano detrás de todo este apocalipsis que se vivió. Ese es un acierto. Otro se puede decir es su inicio y su final, igualmente impactantes ambos. Creo que ese inicio presentándonos el mundo en el que vive Joel, lo que es su familia, lo que es su comunidad en ese momento, su nosotros, y cómo eso se ve afectado y cómo se ve interrumpido por una infección, por un apocalipsis que se nos plantea lo peligroso que es, no solamente a nivel vida, no solamente al riesgo de vida que este implica, sino que también al nivel emocional. Me parece un capítulo muy potente en ese sentido y también obviamente en ese desarrollo pone en claro la importancia de un personaje como Ellie con esta característica de ser inmune, y después un último capítulo, un cierre tan potente con este giro, con Joel tomando una decisión moralmente cuestionable por el simple hecho de que él tiene un afecto muy importante por Ellie y dejando de lado lo que sería la salvación para todo el mundo. Se genera una construcción bastante y un contraste bastante importante entre lo que implica el primer y el último capítulo. Creo que son un contrapunto bastante bien ejecutado en esta primera temporada. El gancho final, ese cliffhanger final en el que nos encontramos con un Joel habiendo matado a personas inocentes o personas buenas, por decirlo de alguna manera, que simplemente estaban buscando salvar al mundo, es bastante efectivo y es bastante orgánico en la manera en la que está ejecutado. Y uno de los pocos errores que se me ocurre ahora que comete la primera temporada es cómo quizás desaprovecha un poco la construcción y la fuerza que se le da al apocalipsis en el primer episodio. Los infectados a lo largo del resto de capítulos no están tan bien aprovechados, no están tan bien utilizados en la narrativa de la historia. Yendo a lo que es la segunda temporada, analicémosla acto por acto. La dividí en 3 actos. El primer acto está compuesto de los primeros 3 episodios, el segundo acto de los siguientes 3 y el último acto, el tercer acto, está compuesto del último episodio. Por lo menos así yo entendí que está dividida la trama de esta segunda temporada. Recordemos que la primera tiene 9 episodios y esta segunda, por cuestiones supuestamente contractuales o de contexto allá en Estados Unidos por una huelga de guionistas y demás, se decidió que se haga un poco más corta y reducir un poquito la duración para poder producir y hacer esta serie. En el primer acto de esta segunda temporada podemos decir que se nos introdujo de nuevo a este mundo, a este contexto posapocalíptico, la presentación de nuestros personajes 5 años después de donde los habíamos dejado en la primera temporada, se siente bastante linda, bastante acogedora. Entendemos bien la evolución que han tenido estos personajes a lo largo de estos 5 años, con escenas simplemente, viéndolos
coexistir con el nuevo entorno en el que los vemos. Los nuevos personajes secundarios no se sienten invasivos. Quizás muchas veces cuando una serie cambia de temporada tenés esto de nuevos personajes en el primer capítulo que infieren mucha información y mucha carga que nada, te puede llegar a incomodar y un poco a complejar con el entender o no lo que está pasando y el nuevo contexto. En este caso no pasa así. En este caso todos los personajes nuevos se entiende en dónde están parados y por qué están en esta historia. Otro punto positivo que tiene este primer acto es cómo el primer capítulo, donde vemos dónde están parados tanto Ellie como Joel en su relación, el conflicto que están teniendo, plantea muy bien lo que vendría a ser el escenario para lo que es el segundo capítulo, que es uno de los puntos más altos de esta temporada, donde vemos morir a Joel, y la manera en la que lo vemos morir tiene el impacto que tiene, creo yo, por cómo se desarrolló justamente la introducción en el primer episodio. El tercer capítulo tiene un punto a favor muy importante, que es este respiro que nos da entre la muerte de Joel y el inicio del viaje de Ellie en busca de venganza. Lo veo bastante funcional, bastante práctico y muy bien elaborado, muy bien ejecutado, pero más adelante vamos a volver a mencionar este capítulo porque creo que hay un asterisco muy importante que hacerlo. Llegamos al capítulo 4, donde vemos el primer día de Ellie y Dina llegando a esta ciudad. Entonces, bueno, vemos cómo se van adentrando, tenemos grandes puntos altos como escenas como la del subte, el momento en el que Ellie salvando a Dina se deja morder, toda esta revelación de Ellie haciéndole entender a Dina que ella es inmune, toda esta revelación de Dina contándole a Ellie que ella está embarazada. Es una ejecución bastante linda que tiene este cuarto capítulo. Creo que también es uno de los puntos fuertes que pasó un poco desapercibido en esta temporada, porque se habla mucho del segundo y del sexto capítulo y no tanto de este cuarto, en el que yo creo que estuvo bastante bien realizada la introducción a este nuevo contexto que es Seattle, con toda esta guerra y con todo esto que está pasando y cómo se encuentran con situaciones más íntimas de cada una. Entonces se unen quizás ya más como familia, como comunidad. Y en el siguiente capítulo, el capítulo ya sería 5, donde exploramos lo que es el día 2 en Seattle, tenemos el desarrollo de lo que es este compromiso y esta nueva etapa en la relación entre Ellie y Dina, y se toma bastante tiempo en desarrollar esto y a la vez en desarrollar obviamente lo que es la búsqueda por encontrar a Abby en esta ciudad, a la asesina de Joel. Intentan pasar por un edificio y bueno, se encuentran en una situación en la que se ven acorraladas por acechadores, que son estos nuevos zombies, que es algo también bastante bueno de esta temporada, es cómo van desarrollando lo que es la evolución del Cordyceps a lo largo de lo que fueron estos años. Se ven encerradas ahí y de una manera bastante rebuscada, que ya acá es donde yo siento que empieza a flaquear un poquito esta segunda temporada. Aparece Jessie, que yo creo que por ahí se pudo haber resuelto de otra manera, quizás que Tommy las encuentre un poco antes de que ellos se encuentren con los acechadores, que Jessie sepa resolver esta situación mejor que Ellie. Quizás podría haber sido un punto bastante interesante para el desarrollo del personaje de Jessie, como para el desarrollo del personaje de Ellie, que es un personaje que, si bien se desenvuelve bien con la violencia y sabe resolver situaciones límites de una buena manera, Jessie sabemos que es un personaje un poco más inteligente quizás y un poco más frío para cuidar a lo que es su comunidad. Y de ahí pasamos a la escena en la que, bueno, los serafitas hieren a Dina, y en esta huida por separado que hacen, Ellie se termina encontrando de frente con el hospital al que estaba intentando llegar, escapándose de una manera un poco rebuscada de lo que serían los guardias que estaban alrededor del hospital, sin que la detecten, sin tener ningún tipo de conflicto, que hubiese estado bueno también eso, justamente un poquito de acción ahí en ese momento, bastante coherente creo yo, porque está en medio de una guerra, alertas constantemente, no es que eran soldados que estaban ahí parados de una manera relajada, y es un poco como se ejecuta la escena. Y bueno, Ellie entra al hospital, donde la vemos perseguir a Nora, llegar a este punto donde están las esporas, una escena bastante bien ejecutada, creo que es también el punto alto en sí que tiene este capítulo, más allá de sus errores. Esta escena en donde vemos a Ellie desatando su ira, torturando a Nora para que le diga dónde está Abby, y bueno, ahí cierra ese quinto capítulo con puntos en contra, pero que bueno, nos deja preparado el tercer acto y el cierre de esta historia. Y acá saltamos al sexto capítulo, el cierre de este segundo acto, un capítulo que está muy bueno, es un punto alto bastante importante de esta serie, donde se nos muestra los flashbacks de lo que fueron los 5 años entre la primera y la segunda temporada,
temporada y lo que pasa para que en el primer capítulo Ellie y Joel estén distanciados como están, o mejor dicho, que Ellie esté enojada como está enojada con Joel. Se nos desarrolla todo esto, cómo fueron pasando estos años, los cumpleaños de Ellie y demás. Es un capítulo bastante efectivo, apelando a la nostalgia, apelando a ese cariño que tanto los espectadores como Ellie teníamos por Joel. Le da mucha más fuerza y mucho más peso, obviamente, a lo que fue su muerte. Este sexto capítulo, que está muy bueno, le voy a hacer un asterisco junto con el tercero y más adelante les voy a mencionar. Nada, de ahí pasamos al tercer acto y séptimo capítulo, que sería el único capítulo de este tercer acto, que es algo raro y es algo que no sé qué tan bueno está, que de los 7 capítulos de la serie el tercer acto solo ocupe un capítulo. Por arrancar, quiero decir primero que es el peor capítulo de la serie, por varias razones. Una de ellas es que se toma demasiado tiempo en remarcar características y desarrollar al personaje de Jesse. A lo largo de todo, prácticamente el 80% del capítulo se ocupa tiempo en desarrollar al personaje de Jesse, un personaje secundario que no me cae mal. Me encanta el personaje de Jesse y entiendo el rol que ocupa en la historia y en el peso emocional de la historia. Ahora, ya se había entendido. Y lo peor es que todo este desarrollo que le van dando, la gran mayoría o casi todo es a base de diálogos. Y molesta que se haga esto en un capítulo de cierre, donde vos tenés que encontrar un clímax, donde vos tenés que encontrar un cierre de argumentos y de tramas que se habían abierto en esta temporada. Creo que ese es un punto flojo, y las conveniencias narrativas que tiene este capítulo. Por mencionar una, la del bote. El momento en el que Ellie sabe que tiene que ir a buscar a Abby al muelle y que para eso tiene que encontrar un bote, va al puerto, ve un bote, vos decís, bueno, está en un muelle, tiene sentido. Ahora, de la nada aparecen todos los militares y se van todos en un montón de barcos hacia la isla, y Ellie los queda mirando extrañada y dejaron un bote con nafta para que ella se vaya. Está bien, es un bote chico, capaz que entraban 2 o 3 personas, no lo quisieron llevar, perfecto. Se sube al bote, lo arranca la primera, lo desata y arranca viaje. Así, bueno, ya está, listo, vamos, llegamos ahí, vamos a ver qué se desarrolla ahí. No, una ola, la tira y de la nada una elipsis y ella en la costa, ves el bote estacionado ahí en la costa. Esta conveniencia de que ella quede cerca del bote, ella un poco se adentra en lo que es el conflicto, ve también de cerca esto de que los serafitas no son tan buenos como ella creía, porque también al principio del capítulo en un momento ella intenta salvar a uno de los serafitas que habían agarrado a los lobos. Perfecto, entiendo el mensaje que me quisiste dar, no hacía falta, fue muy rebuscada la manera de darme ese mensaje, pero bueno, te lo tomo. Ellie vuelve al bote y vuelve derechito sin que ni una ola esta vez la tire, sin ningún retraso, directamente agarra, se sube al bote y la vemos como llega al muelle donde se supone que está Abby. Bueno, la tenemos a ella llegando, encontrándose con Owen y Mel, donde, bueno, en una petición de ella por pedirles información para saber dónde está Abby y decirles que ella no los quiere lastimar, sino que solamente quiere saber dónde está Abby y está buscando a Abby, y los termina matando sin querer a los dos. Acá hay algo de lo rescatable de este capítulo, que es esta escena donde, bueno, Mel en su agonía, ya por morirse, le pide por favor a Ellie que le saque el bebé de la panza, que por favor salve a su bebé, que salve a su bebé. Vemos toda esta contraparte de Ellie, este momento en el que ella se ve superada por la situación, la vemos volver a ser una niña que no sabe cómo manejarse en una situación tan violenta. Me parece un lindo contrapunto como para ver que realmente no es todo tan lineal y que Ellie simplemente está mal de la cabeza, sino que es un personaje con varios matices, con profundidad. Eso está bien desarrollado en esta temporada. Después, bueno, Jesse y Tommy llegan después de que los mató, se la llegan al teatro, ella está un poco procesando todo lo que acaba de pasar, y bueno, llega este momento que sería el clímax ya del capítulo, donde se supone que uno tiene que ver el clímax, donde uno tiene que ver el cierre de lo que es la temporada en sí misma, y nos encontramos con que escuchan a Tommy peleándose. Desde el teatro van corriendo Jesse y Ellie, y al cruzar la puerta se escucha un disparo, y acá es donde yo digo, yo no entendí en ese momento, cuando vi por primera vez el capítulo, que se había comido un tiro en la cabeza Jesse. Fue todo tan rápido, y obviamente uno al estar viendo por primera vez el capítulo y con lo oscura que era la imagen, yo estaba viendo acá en la tele que tengo acá arriba, no vi claro que había sido que se comió encima. En el momento lo enfocan, que fue cuando después en el segundo visionado, viendo de cerca en la pantalla de la compu, vi el tiro en la cara que tiene, pero bueno, no se había entendido así la primera vez que lo vi, yo no lo noté, y calculo que a alguna que otra persona más le habrá pasado. Hola, acá el Daro, editor totalmente despeinado, tratando de acotar algo al respecto de esta parte del video. Se me escucha decir que la muerte de Jesse no se entiende, como si fuese algo malo del capítulo y como si fuese que quizás está mal ejecutado, y un poco se me ve enojado diciéndolo, pero en realidad no. Me pasa que quería mencionar eso como un dato de lo tarado que suelo ser cuando veo series en realidad,
pero no lo expliqué, no lo desarrollé, simplemente mencioné que no entendí la muerte de Jesse, porque obviamente estaba viendo el capítulo por primera vez y no encontró el frenesí, también con cómo estaba digiriendo ese cierre de temporada, no me había dado cuenta que había muerto. Yo pensé que simplemente se comió un tiro y estaba tirado agonizando, pero nada, no es algo malo del capítulo, simplemente es algo que no había entendido y lo mencioné en el video, pero no lo había aclarado. Pero bueno, nos encontramos con Abby, que lo tiene sometido a Tommy, Ellie totalmente desencajada, soltando su arma, pidiendo que no lo lastimen a Tommy. Abby la apunta, se escucha un disparo, pero fundimos a negro, no vimos si disparó Abby, quién fue que disparó, quién muere en esa escena, qué es lo que pasa en esa escena. Pasamos a Abby despertándose 3 días antes. Para una persona que no jugó el juego, todo este cierre es muy anticlimático. O sea, se hubiese entendido mejor quizás si hubiese estado desarrollado de otra manera los últimos capítulos. Pero este cierre de temporada es muy anticlimático. Y es acá donde a mí me molestó y no me gustó cómo terminó esta temporada. Pero antes de ir a la conclusión y ir a lo mucho que me molestó o no me molestó todo esto que pasó, voy a rescatar lo bueno, los puntos fuertes de este último capítulo. Uno ya lo mencioné, que es la muerte de Mel. Toda esa escena me parece bastante bien ejecutada, es un punto bastante lindo y muestra el potencial que tiene esta serie y sobre todo esta temporada. Y otro punto muy fuerte es la discusión que tienen Ellie y Jesse previo a separarse, donde bueno, Ellie usa un montón de argumentos válidos entre comillas, donde lo pone a Jesse como una especie de personaje que busca quedar como el que hace todo bien constantemente, que sabemos que realmente no es así, que sino que el pibe tiene un buen corazón, pero Ellie se siente culpable por las decisiones que está tomando y por encontrarse con que ella se está volviendo un monstruo que solamente está buscando venganza, más allá de que dañe a quienes tiene alrededor. Esa discusión me parece muy interesante, verlo a Jesse también, cómo reacciona ante esa discusión, que ahí eso es creo que lo que más le pedía yo al personaje de Jesse, al desarrollo del personaje de Jesse. Creo que lo desarrolla mejor una escena como esta, que quizás que me estés hablando todo el tiempo de que el loco es un buenazo, de que el loco piensa en esto, piensa en lo otro, que él mismo lo diga. Pero bueno, volviendo a lo bueno, que me volví a enroscar con lo malo. Otro de los grandes puntos fuertes es el último diálogo que tienen él y Jesse previo a que lo maten. Me parece que esa charla en el teatro es de lo más rico y lo más lindo para dos personajes de la edad que tienen justamente y con el rol que ocupa cada uno en esta temporada. La segunda temporada de Last of Us nos muestra el arco de Ellie en su viaje por la búsqueda de venganza por la muerte de Joel, más allá de los riesgos que esto conlleva. La vemos lentamente convertirse en un peligro muy grande para todos los que la rodean, incluso la gente que ella quiere, encontrándose con su lado más sádico y egoísta. Una temporada donde no vemos héroes, sino víctimas y verdugos de un mundo roto. Una serie arriesgada sobre un juego arriesgado que tiene mucho potencial, tanto a su favor como a su pesar, con muchísimos puntos fuertes, obviamente, como el capítulo 2 o el capítulo 6, que muestran la calidad de historias que realmente tiene The Last of Us para ofrecernos. Escenas como las confesiones de Ellie y Dina al final del capítulo 4, la charla en la terapia entre Joel y Gail en el capítulo 1, la construcción de los infectados acechadores y la evolución del Cordyceps en estos años. Creo que tiene puntos a destacar esta temporada, pero también creo que lamentablemente desde lo que fue la producción de esta temporada se terminaron tomando elecciones o decisiones, por decirlo de alguna manera, que jugaron en contra del desarrollo de una historia con tanto potencial y sobre todo sobre el arco que nos iban a mostrar en esta temporada, porque eligieron mostrarnos el punto de vista de Ellie. En esa elección que hacen desde la producción de contarnos este arco, creo que se terminaron tomando decisiones bastante contraproducentes para lo que es la narrativa, como decidir que sean solo 7 capítulos. Quizás obviamente por temas presupuestos y por temas contractuales debían ser 7 capítulos. Ahora, de ser así, quizás lo que se pudo haber hecho, y acá es donde retomo estos asteriscos que había abierto en el capítulo 3 y en el capítulo 6, que es unificar esas dos historias. Quizás podría haberse hecho en uno. Obviamente quizás perdés un poco el impacto de ver el capítulo 6 después del final del capítulo 5, pero no sé si hubiese perdido tanta efectividad o no hubiese sido más práctico para el desarrollo de esta historia, porque yo siento que al tercer acto le faltó un capítulo, le faltó más tiempo, le faltó un clímax que no se pudo desarrollar por el poco tiempo que tuvieron para ejecutar ese tercer acto. Hay capítulos como el 6 justamente, que es meramente flashbacks, que tiene una duración de 1 hora, es el capítulo más largo de la temporada. Hay capítulos como el 5, que es un capítulo que te prepara todo el preámbulo final, es un capítulo que dura apenas 45 minutos, creo que es el más corto de la temporada. Pero bueno, en fin, es una temporada que nos muestra una historia muy interesante, con sus aciertos y sus errores, encuentra grandes logros. Pero más allá de todo esto, al final de su última escena, donde se nos intenta generar un gancho importante para lo que va a ser la tercera temporada, lamentablemente te deja con gusto a poco.
Bueno chicos, ese fue un poco mi análisis sobre esta segunda temporada de Last of Us. Y nada, si llegaste hasta este punto, entiendo que te interesó bastante el análisis que hice sobre esta segunda temporada. Y de ser así, ahora yo quiero saber qué es lo que pensás vos sobre esta segunda temporada. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Estás de acuerdo con lo que yo acabo de plantear? Ya sabes cómo hacérmelo saber. Me despido acá y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.